Bueno, muy buenas noches. Continuamos con la explicación del tercer significado simbólico del mago, que lo he titulado El ego como centro de conciencia, voluntad e individualidad. Y aquí está representado por la vara del mago, ¿sí? Entonces vamos a ir leyendo y ahí vamos explicando. Dentro de las cuatro herramientas que utiliza el mago, resalta la vara, la cual apunta hacia el cielo a diferencia de las otras tres. Esta bala, que representa el fuego alquímico, simboliza las facultades del alma que solo los seres humanos poseen: conciencia, voluntad e individualidad. Estos atributos del alma nos convierten en seres humanos, pero los animales no son capaces de funcionar con tales facultades. Bueno, vamos a explicar en qué sentido es que estas tres facultades, conciencia, voluntad e individualidad, son atributos específicamente humanas. Y entonces a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que solo los humanos tienen alma, ¿sí? En la filosofía griega, Aristóteles postula que los animales tienen un alma grupal, ¿sí? Que es una idea que es, digamos, homóloga a la idea indígena cuando hablan del alma de los animales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el alma de los osos, algo así que uno podría denominar como la oseidad, ¿cierto? Pero no se habla de que cada individuo tenga su propia alma individual. En cambio, los seres humanos sí decimos eso, ¿no? O sea, no se predica de los seres humanos que haya una sola alma humana, sino que cada individuo tiene su propia alma, ¿sí? Mi alma como identidad, ¿no? Bueno, este es un tema muy importante porque vamos a ver más adelante cuando hablemos de la individualidad que pareciera que hubieran diferencias entre las religiones del mundo respecto a esta concepción, ¿sí? Pero la verdad es que no es que hayan diferencias, sino que no se entiende lo que significa individualidad, ¿no? Entonces, cuando entendamos bien qué significa individualidad, vemos que aún en este tema las religiones del mundo tampoco difieren, como algunos creen que sí, ¿sí? Bueno, comencemos explicando qué significa conciencia. Entonces, aquí en el documento, eh, como ustedes ya han tenido la oportunidad de verlo con anticipación, yo distingo entre la conciencia de sí y la conciencia de lo vivido, ¿sí? Que es una distinción que se hace en psicología. Entonces, ¿qué es conciencia de sí? Conciencia de sí o autoconciencia es a este tipo de facultad que nos estamos refiriendo que solo los humanos poseemos, ¿sí? Los animales todos, y pues nosotros también, todos tenemos conciencia de lo vivido, ¿sí? Pero en muy pocas ocasiones, en muy pocos momentos, nosotros despertamos la conciencia de sí. Entonces la conciencia de lo vivido es que uno está como inmerso en la acción misma que ejecuta, ¿sí? O en el sentimiento que vivencia, ¿sí? O en el pensamiento que tiene. Digamos que la distinción que puede hacerse con la conciencia de sí es que la una se vive mecánicamente y la otra se vive conscientemente, ¿sí? Entonces aquí lo que está en juego es lo que llamamos la capacidad de darse cuenta, ¿sí? De los contenidos de la conciencia, ¿sí? Como dice aquí esta frase, veamos la frase que me parece que es bien explicativa. Dice: mía, pero la capacidad de darse cuenta de que esos contenidos de la conciencia son vivenciados por un yo que los experimenta
es una capacidad autorreflexiva o de metacognición que solo los seres humanos poseemos, aunque en muy pocas ocasiones la usemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno medita y uno entonces pone la atención en las sensaciones del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, pone la atención en la respiración, que es lo que se llama meditación anapana en budismo. Y uno está totalmente atento, observando cada vez que inhala y cada vez que exhala. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen este ejercicio, van a darse cuenta que en el primer minuto de atención ya se han distraído. ¿Sí? Entonces, mira, son esos momentos en que uno consigue mantener la observación de los contenidos de la conciencia, que uno está siendo autoconsciente, ¿sí? Porque se está dando cuenta. De ahí que el Buda decía en uno de sus discursos, el monje cuando camina sabe que camina, ¿sí? El monje cuando se sienta sabe que se sienta. Por ejemplo, en este momento, es muy distinto que yo siga hablando o que yo tome conciencia de que estoy hablando. O que ustedes me sigan escuchando, ¿sí? O que tomen conciencia de que me están escuchando. Entonces, la conciencia de lo vivido la tenemos todos los animales, ¿sí? Que tenemos una estructura biológica, digamos. Pero la conciencia de sí solamente se experimenta en el momento en que me doy cuenta, ¿sí? Es el darse cuenta de lo que estoy pensando, sintiendo o haciendo, ¿sí? Bueno, en filosofía se ha estudiado mucho esta cuestión. Y aquí les cito un texto de un filósofo alemán que lo explica a su manera, ¿no? De lo que estamos hablando, entonces es de lo que se podría denominar la autoconciencia. Y la autoconciencia es una facultad que hay que entrenar, ¿sí? Que si uno no entrena, como todas las facultades, pues entonces no se desarrolla, ¿sí? De ahí que sea tan importante que tengamos en la práctica diaria como una rutina, ¿sí? Como un hábito. Eh, el entrenamiento del darnos cuenta, ¿sí? O sea, que tengamos momentos de meditación específicos, ¿sí? Donde podamos practicar, por ejemplo, la meditación anapana, pero también durante el día, mientras que hacemos el oficio de la casa o mientras que caminamos por la calle o hacemos alguna actividad, es bueno tener despertadores, ¿sí? Y darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Mira, se trata de una meta observación, ¿sí? O metacognición. La idea es que nosotros nos veamos, ¿sí? A nosotros mismos haciendo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle, que tomemos conciencia y nos demos cuenta de que estamos caminando, ¿sí? Hay un ejercicio que se practica, que se los voy a ilustrar y intenten hacerlo, a ver cómo les va. La idea es que cada vez que pasemos por debajo de una puerta, nos demos cuenta y tomemos conciencia de que estamos pasando por debajo de la puerta. No es decir, antes de pasar por la puerta, allá está la puerta, voy a pasar. Ni tampoco es decir, después de que pasemos la puerta, eh, pasé la puerta. No, tampoco. Es en el momento de pasar la puerta, ¿sí? Utiliza esa experiencia como un despertador, diciéndonos, estoy pasando una puerta, ¿sí? Estoy atravesando una puerta. Eso, les invito a que hagan ese ejercicio y van a ver que durante el día hay muchas puertas que se nos pasan que no nos dimos cuenta. Y eso demuestra lo dormido que estamos, ¿sí? O sea, la diferencia de la autoconciencia es lo que llamamos la mecanicidad, ¿sí? El vivir inserto en la experiencia, pero sin darnos cuenta
de la vivencia de esa experiencia. Bueno, de eso se trata toda la cuestión. Digamos que en esto radica todo el entrenamiento del budismo, ¿no? Que es entrenarnos en eso que llamarían en otros contextos una conciencia objetiva, ¿sí? Bueno, hay una escuela de psicoespiritualidad, digamos que es muy importante y que enseña y profundiza esta cuestión mucho, que se llama el cuarto camino. En el cuarto camino, como en muchas otras tradiciones religiosas, la metáfora del sueño se utiliza, ¿no? ¿Para qué? Para enseñarnos que estamos demasiado mecánicos en nuestras acciones, ¿sí? Y que tenemos que aprender a salir de esa mecanicidad y tenemos que aprender a despertar, o sea, a actuar con conciencia, ¿sí? Dándonos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, si quieren profundizar este tema, de los autores que más han profundizado esta cuestión son los autores del Cuarto Camino, que son Gurdjieff, Ouspensky, Mauricio Nicol, bueno, y otros tantos, ¿sí? Rodney Corin y otros que hablan del mismo tema. Por eso es que los animales no tienen conciencia de sí, ¿sí? Ellos tienen conciencia de lo vivido. Y nosotros los seres humanos tampoco es que la ejercitemos mucho, ¿sí? La idea es que cuando uno despierta, mira, por eso Buda en sánscrito significa despierto, ¿sí? Exactamente no significa iluminado, ¿no? Buda significa es despierto. Entonces cuando hablamos de Siddhartha Gautama como el Buda, estamos hablando de alguien que despertó, ¿sí? Despertó de esa mecanicidad y se dio cuenta, ¿sí? Tomó conciencia objetiva, conciencia de sí, ¿sí? En cada momento de su vida. Imaginen qué sería tener durante las 24 horas del día conciencia de sí, aún durante el sueño. Mira, durante el sueño hay algo que se llaman los sueños lúcidos, que es cuando uno dentro del sueño se da cuenta que está soñando, ¿sí? Y uno sigue experimentando el sueño, pero con conciencia de que es un sueño, ¿sí? Entonces, mira, la idea es que los iluminados eh, viven de tal forma despiertos, ¿sí? Que ni siquiera en el sueño pierden la conciencia de sí. De eso se trata el despertar, ¿sí? De mantener la continuidad de la conciencia. Bueno, después en el budismo tibetano, en el texto ya clásico que conocemos de ellos, que es el Bhagavad Todol, se habla de cómo mantener la conciencia aún en los estados post-mortem, ¿no? Entonces que yo muera con conciencia y mantenga esa conciencia después de muerto, ¿sí? Y ahí es cuando puedo entonces tomar control de lo que me pasa como alma después de abandonar el cuerpo físico. Bueno, aquí hay una importante aplicación práctica de la conciencia de sí, de darse cuenta. Mira, solamente podemos tomar control de aquello de lo que nos estamos dando cuenta, ¿sí? Porque si uno no se da cuenta, pues no puede tomar control. Porque si uno no se da cuenta de su emoción, su pensamiento o su acción, ¿sí? Pues uno sigue inserto en la vivencia. Entonces, para tomar control, hay que tomar distancia. O sea, hay que observarse, ¿sí? Y cuando uno se observa, como si uno fuese un observador externo de sí mismo, y uno se observa ejecutando esa acción, ¿sí? O sintiendo esa emoción, o pensando esa imagen mental, en el momento en que uno hace esa metacognición, uno puede tomar control, ¿sí? Bueno, yo les dejé en las actividades semanales un ejercicio que se los sugiero para este desarrollo de la conciencia de sí, que es el ejercicio de la desidentificación, ¿sí? Que enseña Roberto Assagiori, un psiquiatra italiano, que a través de este ejercicio nos enseña la importancia de
tomar conciencia de los contenidos de la conciencia, ¿sí? Los contenidos de la conciencia son tres: los pensamientos, las emociones y las sensaciones del cuerpo. Entonces, en los anexos, que ya se los envié al grupo, ¿no? Les envié un documento que se llama Postscriptum y Anexos. Ahí está el ejercicio de desidentificación, ¿sí? De Roberto Assagiori, que les recomiendo que realicen como ejercicio de entrenamiento de la conciencia de sí. Bueno, amén. Sigamos con el segundo elemento del ego, ¿sí? O sea, el ego identificado como identidad, ¿no? Que es lo que se denomina la voluntad. Bueno, entonces mira, la voluntad tiene como tres partecitas, tres componentes que hay que distinguir bien, ¿sí? Entonces, bueno, subrayemos aquí una frase donde están los tres componentes. Entonces dice, mira, ahí explicando qué significa la voluntad. Entonces concluyo con este postulado. Dice, así que se requiere tanto de la fuerza motivacional, un querer, como de la capacidad facultativa, un poder, y también de la decisión resuelta, un hacer. Bueno, entonces mira, cuando hablamos del desarrollo de la voluntad, bueno, a propósito, Roberto Assagiori, psiquiatra italiano de la primera mitad del siglo XX, y que fue el primero que utilizó el término de psicología transpersonal, ¿no? Como tal. En 1916, ahorita que no me acuerdo en qué documento, Carl Gustav Jung, utilizó el término transpersonal para referirse al inconsciente colectivo, ¿sí? A la memoria, digamos, de la especie humana. Pero fue en ese sentido, ¿sí? Como una memoria arquetípica. En cambio, Assagiori es el primero que utiliza el concepto transpersonal para referirse a lo que hoy en día entendemos como lo transpersonal, ¿no? Y precisamente en un libro que se llama El acto de la voluntad, ¿sí? Que es de donde saqué también justamente el ejercicio de desidentificación, ¿sí? Bueno, en ese texto, Assagiori propone los estratos de la conciencia y propone que así como hay una conciencia de vigilia, ¿sí? Y que hay por debajo de esa conciencia, ¿sí? Una subconsciencia, que es lo que llamamos el inconsciente. Hay que proponer que por encima de esa conciencia de vigilia también hay otra conciencia, ¿sí? Que llamó el supraconsciente. Entonces, dividir la conciencia en estos tres estratos es una propuesta de Assagiori, y a esa conciencia que está por encima de la conciencia de vigilia, ¿sí? Es a lo que llama la conciencia o el estrato transpersonal, ¿sí? En ese sentido, mira, la conciencia que está por debajo, o sea, la subconsciencia, ¿sí? Lo que llamamos el inconsciente. Bueno, el inconsciente fue la denominación que le dio el psicoanálisis, ¿no? En este esquema de Assagiori, el inconsciente se llamaría lo sub, ¿sí? Lo que está por debajo. Entonces, en este esquema, la idea es entender que existen niveles por debajo de la conciencia y niveles por encima de la conciencia, ¿sí? Y esos niveles que están por encima los llamamos transpersonales. De ahí que también a los niveles que están por debajo de la conciencia los podamos llamar prepersonales, ¿sí? Lo prepersonal. Entonces, por ejemplo, ¿qué son experiencias que están debajo de la conciencia? Debajo de la conciencia están, por ejemplo, los sueños, ¿sí? Porque uno los sueños no los vive conscientemente, ¿sí? Entonces, cuando uno duerme, uno mayormente no tiene sueños lúcidos. Entonces, cuando uno duerme, es un estado de subconsciencia. Cuando la gente, por ejemplo, se emborracha, ¿sí? O los estados psicóticos, ¿sí? Esos son estados ¿sí? Por debajo de la conciencia de vigilia, digamos, ¿sí? ¿Y cuáles son los estados supraconscientes? Los que tiene el místico, ¿sí? Por eso fue que Assagiori quiso hacer esa distinción.
Porque si no se hace la distinción, ¿sí? Y si mantenemos simplemente la denominación del psicoanálisis, que habla de estados conscientes e inconscientes, entonces se confunde el estado de conciencia mística, ¿sí? Con los estados del sueño, ¿sí? O del consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? El borracho, o los estados psicóticos, ¿sí? Por eso es que hay que hacer una distinción entre los estados por debajo y por encima de la conciencia. Para que podamos decir que los estados de experiencia místicas son estados supraconscientes. Bueno, entonces mira, es de este texto de Asagiori y de toda la propuesta psicológica de él, ¿sí? Que, bueno, la propuesta psicológica de él se llama psicosíntesis, ¿sí? Que es una apuesta que se opone al psicoanálisis. Bueno, es bien interesante. Si quieren buscar, busquen todos los documentos que puedan de Roberto Asagiori, ¿sí? Psiquiatra italiano. Bueno, entonces de él es que saco esta distinción de los componentes de la voluntad. Asagiori lo denomina con otros apelativos, otros títulos, que después vamos a profundizar, o que después yo profundizo en el documento del arcano La Fuerza. ¿Sí? Ahí lo profundizo más. Que es que él habla que existe la voluntad fuerte, la voluntad buena y la voluntad sabia. ¿Sí? Y después habla de otro tipo de voluntad, que es la voluntad transpersonal. ¿Sí? Entonces, mira, nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, simplemente cuando hablamos de voluntad, estamos pensando en uno de esos atributos, ¿no? Que es la voluntad fuerte, ¿cierto? O sea, la capacidad de hacer algo. Cuando yo digo que me propongo hacer algo y tengo la voluntad de hacer. Asagiori nos muestra que a esa voluntad fuerte hay que añadirle una voluntad buena, ¿sí? Y a esa voluntad buena hay que añadirle una voluntad sabia, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿sí? Diríamos que un delincuente o alguien violento, ¿sí? Tiene voluntad fuerte, ¿no? Porque ejecuta las acciones que se propone. Pero no es voluntad buena, ¿sí? Porque no es para hacer el bien, ¿sí? Y mucha gente que tiene voluntad buena, ¿sí? Tal vez le falte la fuerza para hacerlo. Pero no es suficiente la voluntad buena, sino que hay que además hablar de una voluntad sabia. Porque no todo lo bueno a veces conviene. Entonces a la buena voluntad hay que añadirle la sabiduría, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede pensar que es bueno en la calle eh, ayudar dando dinero a los habitantes de la calle. Pero puede que no sea sabio ese acto de voluntad buena, ¿sí? O sea, tu disposición y es buena, ¿cierto? Tú quieres ayudar. Pero dar dinero a los habitantes de la calle puede ser una forma de alcahuetear, ¿cierto? O de participar con el pecado ajeno. Porque el dinero que uno les dé lo pueden usar para el consumo de drogas, por ejemplo. Entonces sería más sabio que en vez de que les demos dinero, lo invitemos a comer una empanada, una pizza, un almuerzo. ¿Sí? Sería más sabio. En ese sentido, mira, podemos decir que los padres tienen muchas veces voluntad buena, pero les falta voluntad sabia, ¿sí? Para con los hijos, ¿no? Bueno, esas distinciones las vamos a ver después en el documento de la fuerza. Y aquí simplemente me estoy refiriendo a los componentes de la voluntad fuerte, ¿sí? Solamente a los de la voluntad fuerte. O sea, esa capacidad que uno tiene de proponerse algo y llevarlo a feliz término, ¿sí? Bueno, mira, solamente los humanos tenemos la capacidad de planeación, ¿sí? Eso se ha estudiado muy bien en los textos de neurociencias.
recomiendo que vean textos de neurociencias, ¿no? Es que tienen muchos contenidos ilustrativos para la vida hoy en día. Ahora estoy leyendo un texto que se los pueden enviar en digital si quieren, que se llama Tu supercerebro, ¿sí? De una neurocientífica de Noruega, y pone muchos ejemplos muy chéveres de la vida cotidiana donde se aprende mucho. Entonces, mira, por ejemplo, sabemos que la capacidad de planeación, ¿sí?, es típicamente humana. ¿Qué es planeación? Bueno, a los animales les podemos enseñar en ciertos niveles, ¿no? En ciertos niveles, algo parecido a lo que llamaríamos la capacidad de planeación humana. Pero es porque se lo enseñamos y los condicionamos que ellos pueden ejecutar tal acción, ¿sí? ¿Qué es? Mira, es tener una meta, ¿sí?, a la que nos orientamos intencionalmente y hacia la cual, para conseguirla, ejecutamos una serie de acciones que nos lleven a la misma, ¿sí? Claro, uno podría suponer que los animales tienen esta capacidad cuando están, por ejemplo, cazando, ¿cierto? Ellos se disponen, voy a cazar una víctima, y hacen un poco de acciones para llegar al cumplimiento de ese deseo, ¿cierto? Pero lo que pasa es que los humanos se dejan guiar más allá de su instinto, se dejan guiar a través de lo que llamamos una planeación racional, ¿sí? Claro, mira, cuando decimos esto, no estamos diciendo que todos los humanos actuamos de esa manera, sino que es una capacidad, ¿sí? No que uno la ejecute a cada momento. Uno mayormente hace las acciones sin ningún tipo de planeación racional, ¿sí? Que es lo que ya se llama pensamiento estratégico, ¿sí? Y cuyo contexto de acción son los negocios, digamos, ¿sí? ¿Sí? Y eso es lo que se llama, en la mentalidad occidental, eso es lo que llamamos la racionalización, ¿sí? Cuando en los textos de sociología hablamos de la racionalización del comportamiento de la conducta humana, estamos hablando de eso, ¿no? Que es que Occidente moderno racionalizó la conducta humana. O sea, Occidente moderno nos enseñó a que el comportamiento sigue unos pasos, ejecuta unas acciones hacia la consecución de unas metas o el logro de ciertos fines, ¿sí? Bueno, eso es muy adecuado en el contexto de los negocios. El problema es cuando esa actitud que llamamos racionalidad estratégica se mete en las relaciones humanas, ¿no? Bueno, ahí está la crítica de Habermas, cuando Habermas dice que tenemos que entender que la lógica de la vida humana, o sea, la lógica de cuando actuamos como amigos, padres, hijos, amantes, ciudadanos, ¿sí?, es una lógica distinta a la lógica de los negocios, ¿sí?, y también a la lógica de la ciencia, ¿no?, que es lo que se llama racionalidad instrumental. Entonces, la lógica de la vida cotidiana es la lógica comunicativa, o sea, la de compartir intereses comunes, ¿no? Bueno, entonces mira, aquí hablando de la voluntad tiene que ver más que todo y sobre todo con esa racionalidad estratégica, ¿sí?, mediante la cual, ¿sí?, estamos en la capacidad de ejecutar las acciones específicas que nos lleven a la consecución de una meta planeada con anticipación, ¿sí?, y hacia la cual nos dirigimos intencionalmente. Sí, bueno, toda esta definición es una capacidad muy humana, ¿sí? Los animales no es que hagan todo eso, ¿sí? Por ejemplo, mira, y ahí es donde la inteligencia artificial tampoco hace todo eso, ¿no? Hoy en día se confunde mucho qué es la inteligencia artificial. Lo primero es que es un concepto que utiliza un término que ya produce engaño, ¿no?, que es el concepto de inteligencia. Las máquinas no son inteligentes a la manera en que los humanos somos inteligentes, ¿sí? Inteligencia es lo que acabo de decir, ¿no? Una planeación intencional dirigida a la consecución de una meta. Bueno.
Las máquinas no son así. Entonces, hablar de inteligencia artificial ya nos mete ahí un sesgo interpretativo. Y les pongo un ejemplo, pero los que quieran investigar, pues ya les digo autores para que investiguen. Cuando las máquinas resuelven, digamos, dilemas o resuelven problemas, ¿no? A veces se ha definido la inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Bueno, dicho de esa manera, si las máquinas serían inteligentes, pueden resolver problemas. Pero es muy distinto la manera en que una máquina o un computador, ¿sí?, resuelve un problema a la manera en que los hombres resolvemos problemas. Mira, las máquinas resuelven problemas por ensayo y error. O sea, ¿qué hace una máquina, un computador? Identifica todas las posibles opciones y las ejecuta una a una. Y después de ejecutar todas las posibles opciones, pues encuentra la que es, ¿cierto? Eso es lo que llamamos ensayo y error. Mira, algo que hacemos los humanos que es distinto a eso. Que es que nosotros, al resolver un problema, nosotros obviamos las respuestas que no son relevantes, ¿sí? Una máquina no puede obviar lo que no es relevante, ¿sí? Bueno, esto que les estoy diciendo es un postulado de John Searle, ¿sí?, que habla, bueno, es un filósofo de la mente que tiene textos muy, muy importantes en filosofía de la mente, donde él critica precisamente las ideas falsas que tenemos de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, el ejemplo que pone es ese, ¿no? Dice, mira, si en una habitación entra un robot y tiene que buscar una moneda, ¿sí? Le dicen al robot, busque la moneda que está en esta habitación. El robot la encuentra y puede que la encuentre más rápido que yo, ¿no? Pero el proceso que realiza para encontrar la moneda es distinto al proceso que yo realizo. El robot no va a obviar ningún espacio de la habitación, ¿sí? A no ser que les dijéramos, ¿no?, que lo programemos y le digamos, mira, no busque en las paredes, no busque en las superficies horizontales, solo busque en las superficies, digo, no busquen superficies verticales, ¿no? O sea, no busquen las paredes ni la ventana. Solo busquen en superficies horizontales, o sea, el piso, digamos. Y no busquen el techo. Pero es porque lo programamos. O sea que en cambio el humano, ¿sí?, obvia, así sea un niño de 4 años, de 5 años. El humano sabe cuáles son los estímulos relevantes, ¿sí? Bueno, eso es una facultad de la inteligencia humana, que nosotros sabemos qué es lo relevante, ¿sí? O sea que nosotros en nuestras apuestas de ensayo y error, no es que ensayemos todas las posibles soluciones, no. Ensayamos las relevantes. Bueno, ese es un ejemplo, ¿sí? La capacidad de obviar y de entender dónde estarían los estímulos relevantes, ¿sí?, que no hace una computador cuando decimos que tiene inteligencia. Porque si nosotros lo programamos para eso, pues ya no es que fue inteligente él, sino la programación fue la que le insertó el programa, ¿no? Ya sería distinto. Bueno, les invito a ver esos textos de John Searle, que son muy, muy interesantes sobre filosofía de la mente. Entonces, mira, cuando estamos hablando de voluntad, ¿sí?, voluntad, nos estamos refiriendo a esa capacidad específicamente humana que no tienen ni los animales ni las máquinas, ¿sí?, y que representan estos tres componentes, mira. Representan la fuerza motivacional, o sea, un querer, ¿sí?, yo quiero. La capacidad facultativa, un poder, ¿sí? O sea, tengo la capacidad, porque si no tuviese la capacidad. Y la decisión resuelta, un hacer, ¿sí? No solamente puedo, sino que lo hago. Bueno, ahí yo les explico y les pongo ejemplos y eso. Digamos algo, bueno, digamos la explicación sencilla aquí. Mira, cuando decimos que tenemos la voluntad de algo, ¿sí?, no basta con el querer, ¿sí? No basta con querer. Primero, para tener voluntad de algo hay que querer. Porque si usted no quiere, si usted no anhela, si usted no está motivado, ¿sí?, o sea, la fuerza motivacional,
pues obviamente no va a estar, pues no va a tener la capacidad de hacerlo, ¿cierto? Entonces pongamos el ejemplo típico que nos pasa a todos, ¿sí? Uno dice, bueno, mañana me levanto temprano a hacer ejercicio. Entonces suena el despertador a las 5 de la mañana y uno sigue durmiendo. Entonces uno sí tenía el querer, ¿no? Porque uno se acostó diciendo mañana me levanto temprano. Y uno puso el despertador a las 5 de la mañana. Pero el querer no es suficiente, ¿sí? Hay que tener la capacidad de poder hacerlo. Bueno, entonces cuando uno sí tiene el querer, te digamos que bueno, decimos, bueno, queremos levantarnos a las 5 de la mañana. Después de que uno tenga el querer, ¿no? Querer significa levantarse, porque puede que uno se levante. Bueno, uno tuvo el querer por la noche, pero por la mañana ya se le difuminó ese deseo, ¿sí? O sea, tuvo el deseo cuando se acostó, pero por la mañana ya no tenía el deseo, ¿sí? Digamos que uno mantiene, cuando suena el despertador, el deseo. ¿Te he visto? Uno mantiene el deseo, la fuerza motivacional. Entonces suena el despertador y uno se levanta, ¿cierto? Porque sigue teniendo el deseo vivo, ¿sí? No se le ha muerto el deseo. Pero a ese deseo hay que tener el poder. Digamos que nos levantamos y comenzamos a caminar, ¿sí? Y nos tronchamos el pie. Entonces, mira, perdimos la facultad, ¿sí? Lo que llamamos la capacidad facultativa. Si queríamos hacer ejercicio, ¿sí? Y fuimos al parque con todo el deseo, y digamos que en el calentamiento, ¿sí? Se nos tronchó un pie. O cuando estábamos corriendo, en la primera vuelta que le dimos al parque, se nos tronchó el pie. Digamos. Bueno. O nos comenzara a doler la rodilla demasiado. Entonces, mira, perdimos la capacidad facultativa, o sea, ya no tenemos el poder. O sea, queremos hacer ejercicio y queremos correr durante media hora, ¿sí? Pero perdimos la capacidad, porque estamos con el cuerpo con algún inconveniente físico, ¿sí? Entonces, mira, al querer, sí, mire, cuando usted se propone una acción, ¿sí? Al querer hay que aumentar el poder, ¿sí? Y cuando usted tiene el querer y el poder, entonces hay que hacerlo, o sea, hay que tener la decisión resuelta. Porque qué tal que usted no lo haga. O sea, usted sí quiere y puede, pero al final no lo hace. No lo hace por omisión, ¿sí? Por un resto de... Sí, puede que usted sí quiera. Pero entonces después, y usted sí puede hacerlo. Pero después usted, por miedos o quién sabe por qué, pues no lo hace. ¿Sí? Entonces usted al final se levantó temprano, iba a ir al parque, digamos que comenzó a llover. Entonces usted quería y tiene la capacidad física, pero comenzó a llover. Entonces usted para no mojarse, pues no fue, entonces no lo hizo. Bueno, entonces mira, cuando hablamos de la voluntad, estamos hablando de los tres componentes, ¿sí? Yo pongo el ejemplo del deseo de estudiar, ¿sí? Que creo que es bien ilustrativo. Usted puede querer estudiar, pero si no tiene el dinero para estudiar, pues le falta la capacidad facultativa, ¿sí? Que es el dinero para pagar una matrícula. O digamos que sí tiene el dinero, o estudia en una universidad pública, y entonces ya no tienen obstáculo, pero usted no tiene la capacidad cognitiva, ¿sí? Usted dice que quiere estudiar matemáticas o una ingeniería, y no tiene la inteligencia conceptual lógica matemática para eso. Entonces, mira, además del querer, tiene que tener la capacidad facultativa, el poder. Usted tiene que tener la capacidad para estudiar matemáticas si es lo que quiere, o si no, pues estudia otra cosa, ¿cierto? O alguien quiere ser reina de belleza, ¿sí? Pero no tiene el cuerpo para ser reina de belleza. O alguien quiere ser futbolista, ¿sí? Pero no tiene tampoco el talento, ¿sí? Alguien quiere ser músico, puede que quiera ser músico, pero le falta el talento, ¿sí? Entonces, mira, ahí están los dos primeros componentes, el querer y el poder. Pero a ese querer y a ese poder hay que añadir el hacer. El hacer significa que usted se resuelve y decide hacerlo. Es la toma de decisiones. Eso que llamaríamos lo volitivo, ¿sí? O sea, yo tengo el querer, tengo la capacidad y decido hacerlo, ¿sí? Usted decide
y no deja que la pereza lo venza, ¿sí? Entonces usted quiere estudiar, tiene la capacidad intelectual y va y se matricula y estudia, ¿sí? Bueno, esos son los tres componentes de la voluntad, ¿sí? Un querer, un poder y un hacer real y eficaz. Mira, hasta que usted no ejecuta el hacer, no podemos decir que usted tiene voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, el que quiere dejar de fumar, puede que esté muy motivado porque ve que se le ha dañado la salud, ¿cierto? Y está motivado a cuidar de su salud. Y sabe que lo puede hacer, ¿sí? Porque lo ha hecho. Ha dejado una semana, unos días sin fumar, pero vuelve. Entonces, además de tener el querer y el poder, hay que tener la decisión resuelta de hacerlo. Y cuando usted lo hace y lo ejecuta, ¿sí? Y se vuelve una acción, es que decimos que usted ejercitó la voluntad. Bueno, esto también es una facultad típicamente humana que obviamente no siempre la ejecutamos, ¿no? O sea, nosotros en nuestra vida estamos actuando muy por debajo del nivel humano, ¿sí? A veces sin conciencia de sí y a veces sin voluntad. Entonces, mira, ¿qué somos los seres humanos? Los que realmente ponemos en ejecución las facultades del alma. O sea, ejecutamos la conciencia de sí y ejercemos la voluntad. Pero además de eso está el tercer referente, que es el de la individualidad, ¿no? Entonces recordemos que son tres, ¿no? Conciencia, voluntad e individualidad, ¿sí? Entonces vamos a explicar qué es la individualidad. Y los animales no tienen individualidad, ¿no? Algunos dirán que sí, que ellos tienen su propia personalidad. Vamos a ver qué significa individualidad. Bueno, comienzo leyendo aquí algo porque es importante. Aquí es donde han habido muchas confusiones al respecto, porque no se profundiza bien el significado de la individualidad. Estamos entendiendo aquí individualidad como identidad personal, ¿sí? O sea, la identidad egoica. O sea, yo me siento yo distinto a usted, ¿cierto? Usted se siente usted distinto al otro. Como por ejemplo dos gemelos. El uno se siente distinto al otro, ¿sí? Aunque compartan un mismo, digamos, pool genético, ¿sí? Una misma estructura biológica. Y aunque se llamen igual, aunque tengan gustos parecidos, el uno sabe que él es distinto al otro, ¿sí? O sea, ese sentimiento de identidad egoica, ¿sí? Bueno, entonces entremos al tema y veamos de dónde han nacido las confusiones. Pero les puedo asegurar ya, antes de que se los argumente, que en todas las religiones del mundo se reconoce la existencia de la individualidad, ¿no? De la identidad egoica. Y no se niega la misma, ¿sí? Bueno, ahora bien, el tema de la individualidad es de los más controvertidos en los discursos espirituales desde que el budismo comenzó a predicar su anatta, en idioma parí, que en sánscrito sería an-atman, o sea, no alma. Que no existe alma entendida como la existencia de un ego individual. Y que por lo tanto cabe esperar la salvación, no cabe esperar la salvación de ninguna alma o individualidad. Esa es la diferencia fundamental entre las religiones personalistas y las religiones no personalistas. Bueno, entonces miren, en los discursos de religiones comparadas se ha hecho una distinción entre las religiones que defienden la salvación del alma o del yo, ¿sí? Del ego individual, y las religiones que no defienden la salvación o la eternidad del alma o del yo individual. Bueno, ahí es donde estaba la confusión. ¿Por qué? Entonces recito un texto de Ananda Coomaraswamy sobre el budismo, y después hay otro texto de Raymond Panikkar que se llama El silencio del Buda, donde se explica bien la cuestión. Mira lo que supuestamente ocurre. Supuestamente el budismo no enseña la salvación de mi alma o mi individualidad, o sea, la salvación o la eternidad, ¿sí? De mi identidad egoica, ¿sí? Supuestamente el budismo dice que eso que soy yo, ¿sí? Que me identifica a mí, que es lo que las religiones monoteístas llaman el alma, ¿sí? El alma es eso que me hace diferente a las demás personas, ¿sí?
O sea, es ese conjunto de mis pensamientos, sentimientos y acciones y cuerpo, ¿sí? Serían esos 4 referentes. O sea, yo tengo un cúmulo de, digamos, un conjunto de pensamientos, de ideas. Tengo un cúmulo de emociones, vivencias. Y tengo un cúmulo de sensaciones, ¿sí? Corporales distintas a las que usted tiene, ¿sí? Yo pienso distinto a usted, ¿sí? Yo tengo mi propio video, mi marco de referencia, mi cosmovisión y usted tiene otro. Yo tengo mis propias vivencias emocionales, ¿sí? Mis propias experiencias de vida, pues que usted no ha vivido, ¿cierto? Y tengo un cuerpo que es distinto al suyo. Entonces, mira, esto me hace distinto a usted, ¿cierto? Bueno, según algunas ideas, el budismo enseña que tal identidad no permanece, sino que en el momento de la muerte, pues desaparece, ¿cierto? Y entonces, por eso el budismo no cree tal cual en la reencarnación como lo cree el hinduismo. Mira, ahí hay 2 conceptos de reencarnación distintos. En el hinduismo se cree que el Atman, ¿sí? Atman, o sea, el alma, es la que reencarna. O sea, que mi propia identidad egoica va teniendo diversas experiencias de vida, ¿sí? A las que va añadiendo, pues, digamos, experiencias diversas, ¿sí? Bueno. En el budismo no. En el budismo no hay un Atman o un alma que reencarne, ¿sí? Supuestamente, vamos a ver de qué es que se trata exactamente. En el budismo lo que reencarna, ¿sí? O sea, lo que vuelve a tener experiencias nuevas, no es el alma, ¿sí? Sino es un cúmulo de agregados o residuos psíquicos. ¿Sí? Mira lo interesante. Para el budismo no es que exista un alma, ¿sí? Que a través de múltiples encarnaciones va evolucionando, ¿sí? A través de cada experiencia nueva de vida que tiene. No. El budismo dice que es que esta identidad propia con la que yo me identifico es simplemente un sentimiento de identidad personal que nace de una experiencia particular vivida, ¿sí? Y que ocurre en un momento. Pero no como esencia, sino como agregado de experiencia. Por ejemplo, mira, en este momento cuando terminemos aquí la charla, por ejemplo, yo voy y caliento mi comida, ¿cierto? Y me siento a la mesa a comer. Y en ese momento yo me siento un sujeto que está cenando, ¿no? Como que en este momento me siento un sujeto que está enseñando. Este sentirme yo que estoy aquí enseñando, o yo que estoy allá cenando, comiendo, es simplemente un sentimiento que emerge del agregado, ¿sí? Del conjunto de experiencias sensitivas, emocionales y perceptivas, ¿sí? Y de la mente, ¿sí? Pero cuando desaparezca mi cuerpo, como esos agregados desaparecen, ¿no? Desaparece mi capacidad sensorial, ¿cierto? Mi cuerpo. Desaparecen mis emociones, mis pensamientos. Como desaparezco, desaparece ese agregados, ¿sí? Que yo identifiqué como identidad propia, como yo comiendo, yo estudiando, ¿sí? Yo caminando. ¿Sí? O sea, no es que haya un alma, no. O sea, el sentimiento de yoidad para el budismo, ¿sí? El sentimiento de identidad yoica, de yoidad, es simplemente una experiencia emergente que surge del agregado, ¿sí? Que ocurre en un momento dado. ¿De cuál agregado? O sea, ¿de cuál conjunto? Del conjunto de pensamientos, emociones y sensaciones que se tienen en un momento dado, ¿sí? Entonces, mira, para el budismo, el yo que se sintió yo cuando estuvo allá en vacaciones y el yo que se siente yo cuando está allá en la oficina trabajando son 2 yos distintos. Porque cada uno nace de un momento específico diferente, ¿sí? En cambio, ¿qué dice el hinduismo? El hinduismo dice, como todas las religiones del mundo, que es que hay un alma, hay una esencia que está atravesando esa experiencia
y dentro de la cual esa experiencia se mantiene como un recuerdo, como un aprendizaje, ¿sí? Como algo adquirido, ¿sí? Bueno, eso es. Entonces, en esa distinción se ha dicho que hay religiones personalistas que proponen la salvación del alma o la eternidad del alma, y religiones no personalistas que no proponen la eternidad del alma. Entonces, mira, lo que demuestran Nanda Kumaraswamy y Raymond Pak y Raymond Panika es que tal concepción de la anatta budista, eso que se llama el anatta, ¿no? Que no hay alma, es una mala interpretación de lo que llama Raymond Panika el silencio del Buda. Y para explicarles, mira, sucede lo mismo con lo que llamamos el no teísmo del budismo. Supuestamente en el budismo no se cree en Dios, supuestamente, ¿sí? Pero no se puede decir que el budismo sea una religión atea, sino que es una religión no teísta, que es distinto. Bueno, eso lo explica muy bien Ananda Kumaraswamy, que les invito a que vean el texto de él, El silencio del Buda. No es que el budismo niegue la existencia del alma y de Dios, sino que el budismo guarda silencio respecto a la existencia del alma y de Dios. ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta de la diferencia? Eso es muy distinto. Mira, el budismo, como es una religión que conceptualmente es lo que llamamos un apofatismo, ¿sí? Apofática. ¿Qué significa apofatismo? Que prefiere no hablar de la realidad última. Porque cuando se habla de la realidad última, el lenguaje distorsiona la naturaleza verdadera de esa realidad última de la que estamos hablando. Entonces, como todo lo que yo diga de Dios a través del lenguaje es una distorsión de lo que realmente es Dios, ¿sí? Hasta el mismo uso de la palabra Dios, ¿sí? O los atributos que yo le atribuyo a Dios, ¿sí? Que Dios es justo, misericordioso. Como todo lenguaje de Dios es analógico, o sea, metafórico, simbólico, y entonces está sujeto a ambigüedad, a la distorsión, prefiere la apuesta apofática guardar silencio. El apofatismo es eso, ¿sí? Es ya apuesta al silencio. ¿Qué es lo que decía Wittgenstein? Por eso se lo cito aquí, ¿sí? El filósofo Wittgenstein. Decía, de lo que no se puede hablar, es mejor callar. ¿Sí? En el Tratados Lógico-Filosóficos. Mira que es una frase muy hermosa. De lo que no se puede hablar, es mejor callar. No porque no exista, ¿sí? Sino porque existe de tal manera, ¿sí? Que cuando yo digo algo de eso, en alguna manera lo estoy distorsionando. Entonces prefiero, para no distorsionarlo, guardar silencio. Entonces ese apofatismo o ese silencio del Buda con respecto a Dios y al alma no es ni una negación de la existencia de Dios ni una negación de la existencia del alma. ¿Sí? O sea, el anatta budista no significa que no exista el alma o el sí mismo. Lo que está diciendo el Buda es que esto que yo siento que es el sí mismo no es el sí mismo. El sí mismo es más que eso. Puede que no sea menos que eso, pero es más que eso. O sea, cuando yo hago, digamos que yo estoy recordando mi trayectoria de vida, ¿sí? Mi biografía de vida. Y me acuerdo cuando fui al colegio y estuve en las vacaciones donde mis abuelitos y me enamoré, y después llegué a la universidad y recuerdo cuando entré a mi primer trabajo y me gané el primer sueldo. Cuando usted hace toda esa recopilación de su trayectoria de vida y usted se siente un sujeto, ¿sí? Que a través del cambio usted se sabe el mismo, ¿cierto? Eso es lo que llamamos mismidad. Mira, la identidad yoica es eso que permanece a través del cambio. O sea, usted sabe que ha cambiado de niño a joven, de joven a adulto, de adulto a anciano. Pero usted se sabe el mismo. Usted sabe que usted es el niño que después fue joven y después fue adulto. Usted es el mismo. Aunque usted sabe que ha cambiado. Esa mismidad o identidad egoica es lo que usted identifica como el alma, como el yo. Sí, yo soy esto.
Bueno, lo que el Buda está diciendo es que lo que tú eres, ¿sí? Es más que eso, no que sea menos que eso. Y lo que va a permanecer de ti cuando tú mueras y no tengas esta envoltura biológica, ¿sí? Lo que el Buda está diciendo es que eso que permanece de ti, esa mismidad, no tenemos forma de conceptualizarla, ¿sí? Y como es más que esto que estamos viviendo, ¿sí? O sea, mira, yo después de muerto tendré una experiencia de mí mismo, de mi mismidad, que es muy distinta a la experiencia de mismidad que estoy teniendo ahora que estoy encarnado en un cuerpo físico. Primeramente por eso, ¿no? Cuando yo haya muerto y mi alma no tenga un cuerpo físico, pues obviamente la experiencia que tiene de mismidad va a ser distinta, ¿sí? Entonces, no podemos predicar que el tú que tú consideras que eres tú es el mismo que permanece más allá de la muerte. Porque es mucho más que eso, ¿sí? Es mucho más. Tal vez y seguramente no es menos que eso, ¿sí? Y ahí también hay otra confusión lógica cuando hablamos de Dios, ¿no? Cuando se dice que en las religiones no personalistas Dios no tiene un carácter personal, se comete un error categorial lógico, que es el siguiente, es sencillo de entender, ¿no? Y es tan sencillo de entender que no sé por qué alguna gente inteligente ha caído en esa confusión. Gente muy inteligente, ¿no? Como por ejemplo Ken Wilber. Bueno, yo creo, no es para ofender, pues para que ustedes entiendan. Creo que es porque no son filósofos profesionales, sino psicólogos profesionales. Entonces, si usted no conoce algo de filosofía, pues cae en estas confusiones. Mira, para muchos investigadores de lo religioso, como Dios es más que personal, entonces no es una persona. Bueno, si se dan cuenta del error lógico en que están cayendo, mira, el hecho de que Dios sea más que persona no significa que sea menos que persona, ¿sí? Obviamente, la naturaleza divina de la deidad es más que un sujeto personal a la manera de nosotros, de las personas humanas. Obviamente Dios es más que eso, ¿sí? No significa que Dios sea menos que una persona. O sea, el carácter personal de Dios es una de las cualidades de Dios. ¿Y por qué tiene que ser una de las cualidades de Dios? Pues porque Dios es todo. Entonces, mira, el todo no puede ser menos que la parte, ¿sí? Aunque sabemos que el todo es más que la suma de sus partes. Pero el hecho de que el todo sea más que la suma de sus partes no significa que sea menos que alguna de sus partes. Entonces, mira, el hecho de que Dios sea más que persona no significa que Dios no sea persona con la capacidad de escucharme e interesarse en mi propia historia de vida. Sí, mira, obviamente que Dios me conoce y se interesa en mi propia historia de vida, ¿sí? Y me acompaña en mi cotidianidad, debido a su carácter personal, ¿sí? Camina a mi lado y se ocupa de mí y escucha mis oraciones, ¿sí? El hecho de que Dios sea más que eso, más que un amigo que me acompaña, no significa que no sea también a la vez el amigo o el padre que me acompaña. ¿Sí me voy a entender? Bueno, eso de verdad es una pura cuestión de, se llama lógica de conjuntos, que no sé por qué gente tan inteligente ha caído en semejante, no sé, ignorancia, ¿no? Obviamente que Dios siendo más que algo, no significa que sea menos que ese algo, ¿no? Así con todos los atributos de Dios. Obviamente, mira, la capacidad cognitiva de Dios, la inteligencia de Dios, ¿sí? La sabiduría divina, es tan alta y tan diferente a la sabiduría humana. Eso es obvio, ¿no? Lo que no significa que Dios no tenga sabiduría capaz de homologarse a la sabiduría humana, ¿sí? Bueno, entonces, con el alma pasa igual, mira. Nuestra alma que se salva, ¿no? El alma sí se salva, la identidad yoica. Esa alma salvada, ¿sí?
es de tal naturaleza diferente a esta alma viviente espaciotemporal encarnada en un cuerpo físico y que nació en un contexto histórico y cultural determinado, ¿sí? O sea, mi alma eterna, ¿sí? Es tan diferente a esta que está situada en un momento histórico, que habla un idioma y que tiene ciertas creencias religiosas y no otras, y ciertos gustos y emociones, que obviamente cualquier cosa que yo diga de esa alma, pues la distorsiona. No significa que esa alma no exista. Entonces el silencio del Buda no es la negación del alma o de Dios, sino es no caer en discursos que puedan distorsionar la naturaleza del alma y de Dios. Miramos aquí el texto de Ananda Coomaraswamy, que creo que es importante. Les recomiendo leerse todos los textos de Ananda Coomaraswamy si usted quiere de verdad conocer el budismo en su versión teológica. Mira, yo les decía una vez, ¿no? Todas las religiones del mundo tienen estas dos perspectivas, digamos, conceptuales. Lo que se llama religiosidad popular y lo que se llama la concepción teológica. Entonces, lo que usted conoce del hinduismo, del budismo, del islamismo y aún del mismo cristianismo es un 80-90% pura religiosidad popular. Si usted de verdad quiere tener una idea adecuada de qué es lo que enseña el cristianismo, ¿sí? ¿Qué es lo que de verdad enseña el hinduismo, el budismo y el islam? Tiene que verse autores de nivel teológico. Entonces, mira, no es igual que usted escucha al Dalai Lama. El Dalai Lama tiene una concepción del budismo que es pura religiosidad popular, ¿sí? No es igual que usted escucha al Dalai Lama a si usted ve textos, por ejemplo, de Marcus Parry, que es una concepción teológica del budismo. O usted ve lo que Ananda Coomaraswamy o Friho Shua, ¿no? O otros, bueno, nos hablan del budismo, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, mira, la concepción de la religiosidad popular budista dice que no existe el alma. O sea, no existe la individualidad. Pero no así la concepción teológica. La concepción teológica lo que nos dice es que el silencio del Buda respecto al alma no es la negación del alma, sino el reconocimiento de que el alma está mucho más allá de lo que yo pueda entender o conceptualizar. Y por eso prefiero guardar silencio. Igual pasa con Dios. No es que el Buda niegue la existencia de Dios, sino que precisamente para no distorsionar la idea de Dios, del absoluto, prefiere guardar silencio. Bueno, entonces veamos este texto de Ananda Coomaraswamy al respecto. ¿Qué tiene que decir el budismo del sí mismo? Ah, bueno, mira, este concepto del sí mismo es el más adecuado, ¿sí? Por eso es que aquí en el tarot, yo les digo que el tercer momento del desarrollo de nosotros como almas es el descubrimiento del sí mismo. ¿Sí? ¿Recuerdan los tres momentos que les propuse? Desarrollo de la personalidad, construcción de la individualidad y descubrimiento del sí mismo. Entonces, mira, en estos documentos vamos a seguir utilizando el concepto de sí mismo como, digamos, la mejor traducción o terminología para cuando hablemos del alma, ¿sí? Del alma eterna, ¿sí? Bueno, entonces veamos a Ananda Coomaraswamy. ¿Qué tiene que decir el budismo del sí mismo? Entonces mira lo que dice el Buda. Eso no es el sí mismo. Name soata. Esto y el término no sí mismidad, o sea, anatta. ¿Qué significa anatta? Dice que no hay sin mismidad. Bueno, no exactamente hay, ¿no? Ahí ya le aumenté una frasecita que no es correcta. Lo que está diciendo es que esto no es la mismidad. No es que no haya. ¿Sí? Mira qué pena, uno hasta hablando cotidianamente, uno mete la confusión ahí. Cuando el Buda dice esto, o sea, anatta, cuando el Buda dice anatta, o sea, esto no es el sí mismo, no es que esté diciendo que no exista el sí mismo, sino que esto no es el sí mismo, ¿sí? Bueno, entonces sigamos leyendo. Esto y el término no
sí mismidad o anatta, que se predica del mundo y de todas las cosas, ¿sí? Del mundo y de todas las cosas, han formado la base del punto de vista erróneo de que el budismo niega, ¿sí? No meramente el sí mismo, sino también el sí mismo mayúsculo, o sea. Pero un momento de consideración de la lógica misma de la palabra mostrará que asumen la realidad de un sí mismo que no es ni una ni todas las cosas que se niegan de él. Se me da lo interesante. Lo que está diciendo el Buda es que lo que tú dices que es el sí mismo no es exactamente sí mismo, porque el sí mismo es más que eso. ¿Sí? Eso es. Mira, como dice Santo Tomás de Aquino, las cosas primarias y simples se definen por negaciones. Entonces, mira, aquí lo que tenemos es una definición por negación. Como por ejemplo, un punto se define como eso que no tiene partes. ¿Sí? Y Dante observa que hay ciertas cosas que nuestro intelecto no puede considerar. Nosotros no podemos comprender lo que son, excepto negando cosas de ellas. Entonces, mira, cuando estamos negando algo de algo, no estamos negando ese algo. Lo que estamos negando es que esa cualidad predicada de ese algo sea suficientemente explicativa de lo que ese algo es. ¿Sí? Sí me dio a entender, ¿cierto? Bueno, sigamos con Ananda Kumaraswamy. Esta era la posición de la antigua filosofía india, en la que se originó el budismo. Todo lo que puede decirse del sí mismo es no. O sea, podemos decir lo que no es, no lo que es. ¿Sí? Ciertamente, reconocer que nada verdadero puede decirse de Dios no es negar su esencia. Mira lo interesante. Cuando se niega y se dice esto no es Dios, esto no es el alma, que es lo que está diciendo el Buda. Lo que el Buda está diciendo es que esto que se puede decir acerca de Dios y del alma no traduce en realidad, ¿sí? O sea, no define en realidad lo que de verdad es Dios y el alma. Entonces ahí es donde llegamos a la explicación y por qué le cité a Wittgenstein. Mira, esta opción conceptual de no querer hablar sobre la trascendencia, lo trascendente, es la misma sugerida por Wittgenstein en el Tratado Lógico-Filosófico 1918. Cuando en la última frase, ¿sí? Es la última de todas con la que él cierra el libro, dice: de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Tal y como asume Siddhartha Gautama el Buda, no solo respecto del alma, sino de Dios mismo. Pero tal silencio del Buda acerca del alma y de Dios no debe interpretarse como ateísmo, sino como un no teísmo. Guardar silencio no es negar, sino simplemente no mentir emitiendo palabras de aquello que es inefable. Mira tan importante esta frase. Guardar silencio no es negar, sino simplemente no mentir emitiendo palabras de aquello que es inefable. Así lo explica Raymond Panikar en su inspirador libro El silencio del Buda. El silencio del Buda, cuya lectura sugerimos. Panikar nos recuerda las siguientes palabras del Buda tomadas del Sunyata Nikaya. El mundo se apega sucesivamente a la existencia y a la no existencia. Todo existe, he aquí un extremo, ¿no? Estas son palabras del Buda. Nada existe, he aquí otro extremo. ¿Sí? Bien, mira lo interesante. El mundo se apega sucesivamente a la existencia y a la no existencia. Todo existe, he aquí un extremo. Nada existe, o sea, el nihilismo, ¿no? He aquí el otro extremo. Pero quien posee la recta visión de las cosas, tal cuales son, no afirma de las cosas que no existen, ¿sí? Puesto que son producidas, ni tampoco que existen, puesto que perecen. O sea, mira, las cosas no se puede decir que no existan, porque obviamente están ahí. Tampoco se puede decir que existan a futuro tal cual, porque cambian.
Entonces lo que yo voy a hacer en 1000 años o en 10 años, obviamente no es este que está aquí, porque como soy cambiante, ¿sí? O sea, las cosas perecen y van naciendo sucesivamente, ¿sí? Bueno, es de esta manera como el Tathagata, así se llamaba el Buda a sí mismo, ¿no? Evitando los dos extremos, enseña el camino del medio. Quien posee la recta visión no es prisionero de sus ideas, como los mundanos. Quien no se apega a los sistemas, ni busca simples especulaciones, quien no piensa, esto es mi Atan, o sea, mi Atman, ¿sí? Sino que se dice a sí mismo, todo lo que aparece no es sino dolor, o sea, es apariencia y desaparece. Este se vive de la duda y de la inquietud. Entonces, mira, lo que el Buda nos está diciendo es una apuesta lógica que en la India se llama el neti, neti, neti. Bueno, hay unos textos de lógica hindú que también se los recomiendo. Hay un texto muy interesante de John Arnaud, ¿sí? Es un español o mexicano, tico, no me acuerdo, que en el Fondo de Cultura Económica tiene un texto sobre la lógica hindú, ¿sí? ¿Cuál es el sistema lógico del hinduismo? Que se los recomiendo. Y ahí se explica qué es el neti, neti, neti. Y ya con este párrafo entonces termino. Dice, en suma, creemos en la existencia de un alma inmortal, ¿sí? El alma hinduista o el alma cristiana, ¿sí? Que es nuestra propia individualidad cósmica. Esa esencia que permanece en medio del cambio y de la cual decimos en términos positivos, yo soy eso, o sea, Atman es Brahman. Pero lo que en términos negativos se diría, ni es esto, ni es aquello, ni es otro, neti, neti, neti. O sea, mira, del alma, o sea, de lo que yo soy, de mi identidad última, yo no puedo predicar ni su existencia tal cual, ni su no existencia. ¿Por qué? Porque la existencia del alma es un devenir continuo. Entonces, si yo digo que yo soy esto que soy hoy, ¿sí? Si yo digo, mira, yo soy lo que yo hoy estoy pensando, sintiendo y haciendo yo mismo. Hoy, 15 de enero del 2024. Si yo digo que eso soy yo, pues yo estoy mintiendo. Porque este yo que soy yo hoy está deviniendo, ¿sí? Se está construyendo. Y en 10 años será distinto. Entonces, si yo digo que este yo de hoy, es el mismo que va a permanecer después de muerto, pues estoy mintiendo. Porque el yo que yo soy, ¿sí? Al que Dios prometió la vida eterna, pues es distinto a este, que está aquí situado en Colombia, Bogotá, el 15 de enero del 2024. Va a ser distinto. Como que yo soy distinto al niño cuando tenía 10 años, ¿sí? Entonces yo no puedo proyectar en mi alma su existencia completa, última, porque me estoy construyendo, ¿sí? Pero tampoco puedo decir que yo no soy, que ahí está la confusión del budismo en la religiosidad popular, que cuando el budismo predica que las cosas pasan, son pasajeras, ¿sí? Anicca, o sea, nada es permanente, nada es permanente. Claro, como no son permanentes no significa que no existan. Obviamente yo, que soy yo hoy, no seré el mismo dentro de un año. Pero sí soy hoy lo que soy hoy. O sea, yo no puedo decir que yo no existo por el simple hecho de no ser permanente. Yo sí soy lo que soy hoy y sí existo. Solo que existo durante un transcurso de tiempo efímero, que es un día, una semana, un mes, ¿no? Mientras que cambio. Pero sí soy. Entonces, mira, de lo que es, no puedo proyectar ni su existencia ni su no existencia. Obviamente no puedo decir que no existe porque está existiendo, ¿sí? Pero tampoco puedo decir que existe tal cual así en la eternidad porque está existiendo en el cambio. ¿Sí me voy a entender? O sea, mira, como la existencia es un devenir, o sea, la existencia está deviniendo, está apareciendo. O sea, yo estoy siendo, o sea, yo no soy un yo estático, yo estoy siendo. Y yo estoy siendo cada vez que soy, en cada experiencia nueva de vida que soy. Entonces, como yo soy un ser que está deviniendo, que se está construyendo,
Pues yo no sé lo que soy, ¿sí? Porque yo no sé qué seré mañana. Entonces yo no sé, o sea, yo sé lo que soy hoy, pero no sé lo que es mi alma eterna. Eso no lo sé. Bueno, esta es la discusión filosófica. Espero haberme explicado bien, con palabras sencillas. De todo esto en filosofía se ha conversado mucho en filosofía. Y desafortunadamente la psicología, que es la que habla el discurso de la identidad egoica, pues como no profundiza su discurso con referentes filosóficos, pues caen muchas confusiones y errores, ¿no? Hay que profundizar esto en las discusiones filosóficas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hemos visto hoy? Mira, hoy hemos visto el último significado simbólico del mago ilustrado en la vara, que nos enseña que somos un ego y que nuestro ego es un centro de conciencia, voluntad e individualidad. ¿Sí? Esa es la última enseñanza, el tercer referente o significado simbólico del mago. Mira, todos nosotros somos una identidad egoica, ¿sí? Eso es el mago. El mago enseña que somos una identidad egoica eh, con conciencia, voluntad e individualidad. Sí, bueno, hasta ahí entonces mi explicación del mago. ¿Sí? Con esta explicación de esta noche terminamos la explicación del arcano del mago. La próxima semana continuamos con la explicación de la sacerdotisa. Entonces ya les envío al chat que tenemos en Telegram el documento de la sacerdotisa. Recuerden que estos documentos son de uso privado, ¿sí? O sea, no tienen permiso de compartirlo con nadie. Solo los que pertenecen al chat de Telegram, ¿sí? Entonces, por eso les pido de favor, no lo compartan con nadie cuando usted lo baje en el chat de Telegram. Bueno, muy buenas noches. Gracias por su tiempo y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo con estas explicaciones del tarot. Que Dios nos bendiga.